Buen día. Amén. Pensé que se me durmieron todos después de tiempo de adoración y de declarar la verdad del Señor poderoso, ¿verdad? El nombre del Señor es poderoso. El nombre de Cristo puede contra todo. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? A ver, levanta la mano si crees que el nombre de Jesús tiene todo el poder. Bueno, entonces vamos a decir en el nombre de Cristo de Jesús, en su nombre que es sobre todo nombre, echamos fuera toda distracción del enemigo. Echamos fuera toda tristeza, echamos fuera toda interrupción que quiere detener el mover de Dios en esta casa. Porque en el nombre de Jesús toda rodilla se doblega. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Es el nombre de nuestro Señor que es poderoso. Gloria a Dios. Esta semana, usted sabe, ha sido una semana difícil y encima para eso he estado medio resfriado, así que recién hoy estoy como volviendo al 100%, creo. Vamos a ver. Así que estoy tratando ahí espero que pues, mi voz alcance para todo el sermón y todo lo que vamos a compartir en esta mañana juntos. La verdad que alegría poder estar en la casa del Señor. No hay mejor lugar. No hay mejor lugar. Gracias. Oh, me lo traen al Divo. Ahí está el Divo, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Así sí, ¿no? Así que sé que muchos se trasnocharon anoche, ¿no? Por el partido, me imagino, ¿no? Me imagino que nadie se fue al patio Olmo a celebrar, nada de eso, ¿no? Bueno, la verdad que también estamos contentos por los resultados de la selección también, ¿no? Así que, como les decía, esta semana es especial, el Señor es nuestra fortaleza y el Señor tiene palabra para cada uno de nosotros. Y he estado en estos días, justo antes de viajar para acá, el Señor me había llevado a un momento en el libro de los Hechos, que es un texto muy conocido, que vamos a hablar bastante sobre esto, pero el Señor empezó a hablar en mi corazón y bueno, y en esta mañana lo vamos a compartir. Le puse como título a esta enseñanza del Señor, el camino que no habías planeado. El camino que no habías planeado. ¿Viste cuando vos salís de viaje y te vas para un lugar y decís voy por allá, cuando llego a tal lugar tomo tal curva, hago esto, no sé, lo que uno planea, ¿no? Uno se imagina cómo llegar, pero a veces algo sucede, un camino está roto, una calle se está construyendo, los que viven por esta zona han visto todos los cambios, las construcciones, que por ahí salís confiado, doblás para un lado, el ascenso barrio y está toda cortada y te toca un cambio, ¿no? Y uno al principio cuando se topa con un cambio, con un desvío, con algo que no estaba preparado, lo primero que te da es como frustración, decir, ay, ahora me voy a demorar más. Uy, ¿ahora por dónde voy? Y empiezo a maniobrar. ¿A dónde tengo que doblar? ¿Cómo hago, no? Pero después de un rato, a veces nos calmamos y como llegamos a ese lugar donde podemos disfrutar, ¿no? De decir, bueno, no fue tan malo el cambio. No fue tan malo. Había algo mayor. El problema es que nosotros, en la vida en general, planeamos, pensamos cosas sobre el futuro, planeamos cómo alcanzar algo, cómo lograr algo, sea con el tema laboral, buscas trabajar, buscas cumplir cierta cantidad de horas para poder ascender, o aquellos que se casan, ¿no? Empiezan planeando ahí para juntar, para casarte, y de repente algo pasa, ¿no? Y aunque oramos, planificamos, buscamos consejos, conseguimos y tenemos un montón de buenas intenciones, cuando algo pasa que nos cambia, que de la nada se cierra una puerta, que de la nada tenemos que empezar a buscar una alternativa del camino, muchas veces nos sentimos muy mal y lo que sucede es que empezamos a preguntarnos ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal para que las cosas no se den? ¿Qué hice mal para que las cosas que había planeado como las planeé no están saliendo? De repente puedo decir, escuché mal a Dios. No fui yo, no era el Señor, era mi corazón el que me estaba diciendo esto. O de repente podemos poner tantas excusas que nos atamos y nos podemos quedar en ese lugar de enojo o de frustración, quizás es la palabra más correcta, de frustración por lo que estamos viviendo. Pero eso no está bien, porque el problema es que nosotros no sabemos interpretar las señales que el Señor nos muestra en el camino. Nosotros planeamos, tenemos una idea, un sueño de cómo alcanzar las cosas,
pero el Señor es el que dirige nuestros pasos. Yo planeo, para aquellos estudiantes, planeo recibirme en 3, 4 años, 5 años, y ahí van, el 9º y el 10º año. ¿No? Por X o Y razón, ¿no es cierto? Pero hay que entender que nosotros planeamos, pero el Señor dirige mis pasos, tus pasos. Por eso quiero hablarte del camino que no has planeado, de esos caminos que solamente el Señor dirige mientras andamos. Como dice, ese camino se hace al andar, dice, ¿no? Ese camino que se va abriendo mientras caminamos. Y no que caminamos con mi tosudez, decir yo voy a ir por allá y que se abra el camino porque ahí viene Germán. El camino que el Señor me hace dar un paso a paso, paso a paso. Y mientras voy caminando el camino se abre. ¿Cuántos conocen el texto bíblico que habla de que la palabra de Dios es lumbrera a mis pies para mi caminar? Ustedes saben que no es un reflector LED de 5000 vatios que alumbra todo el camino. La luz que significa es una luz que alumbra por lo menos hasta el siguiente paso. Un paso a la vez. Y es eso lo que nos cuesta a nosotros porque nosotros queremos saber todo. Nosotros queremos hablar todo el camino. Queremos saber cuál es la próxima curva, a dónde voy a llegar, todo. Pero la vida no es así. Y en esta mañana vamos a hablar de un texto bíblico que está en el libro de los Hechos, en capítulo 6, que cuando lo leemos rápidamente parece un itinerario de viaje, porque aparecen un montón de ciudades. Pero debajo de ese itinerario que habla el texto bíblico, vemos ahí algo muy poderoso. Primero vemos cómo la guía del Espíritu Santo sobre los hombres de Dios se manifiesta y se vive. Esto de tener una vida guiada por el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, vemos ahí cómo el Señor deja de alguna forma algunos parámetros generales para que podamos caminar hacia adelante y vivir esta fe. Así que quiero hablarte y animarte de parte del Señor para vos que tenés planes y sueños. Primero que te los sometamos al Señor y que en segundo lugar aprendamos a interpretar las circunstancias que surgen en el camino. Y empecemos a abrazar la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Y si de repente me tengo que caminar para atrás y reajustar mi caminar, pues que así sea. Pero por sobre todas las cosas tenemos que confiar que el Señor es el que guía nuestros pasos. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Voy a leer la versión de la Biblia, la NBI. Y este es el apóstol Pablo iniciando su segundo viaje misionero. Dice la palabra del Señor: atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir a Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar la buena noticia a los macedonios. Ese es el texto bíblico que vamos a leer en esta mañana, y ahí vamos a escuchar lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos. Lo que el Señor nos quiere hablar, primero tenemos que posicionarnos en lo que estaba pasando. Pablo venía de separarse de su ex compañero en su primer viaje. Y ahí Pablo dice, tuvieron un desacuerdo y dijo: yo voy a ir por este lado, voy a andar por este otro lado, vamos a seguir haciendo el trabajo del Señor. Y ahí Pablo estaba preparándose para el viaje, iba ahí con un par de personas, se sumó una tercera, y en ese caminar Pablo tenía un plan: voy a llegar hacia una ciudad que se llama Éfeso. En esa ciudad voy a hacer un trabajo que voy a impactar a un montón de gente. Tengo todo el plan listo, ya he orado por este plan, lo hice en el viaje anterior, lo he visto que esto va a funcionar, así que estoy listo para ir adelante. Porque Pablo no era un improvisado.
No era un hombre que tiraba la moneda, a ver, ¿qué hago hoy? La tiro para arriba, si cae número cara, voy a la izquierda o a la derecha. No, él tenía un plan. El plan que Pablo tenía, y se ve muy clarito, él tenía un plan. Él llegaba a las ciudades importantes, de las provincias, y ahí se establecía, predicaba el evangelio, se establecía iglesia y se iba a otra ciudad. Ese era un plan. Esa era su estrategia. Él buscaba estas ciudades con rutas comerciales, con caminos romanos donde la gente pasaba, iba y venía. ¿Para qué? Para que el evangelio se pudiera promover más rápidamente en toda esa zona. Entonces, ahí está Pablo, pensando que él iba a ir a un lugar a hacer el trabajo del Señor. Todo tenía sentido en su cabeza. Pablo estaba por hacer un recorrido de 1000 kilómetros a pie. Imagínense, 1000 kilómetros a pie. Y en esos 1000 kilómetros dice, mientras voy yendo, me paro en esas ciudades que están en los caminos principales y ahí predico el evangelio. Y ahí hago el trabajo que el Señor me llamó a hacer. Pero acabamos de leer que el Espíritu Santo le prohibió hablar o predicar la palabra en Asia. ¿Sabes qué? Los no del Señor no cancelan el propósito de Dios para tu vida. Los no del Señor, y a veces no es un no rotundo, sino un no todavía, no van en contra de los propósitos de Dios. Esos no de parte del Señor lo que hacen es redirigir tus pasos y mis pasos. Quiero que veamos un poquito de nuevo lo que dice la palabra. Atravesando Frigia y Galacia, el Espíritu Santo les impidió que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia y el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión y un hombre de Macedonia puesto de pie le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo esa visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los macedónicos. Hay una imagen de un mapa que quiero que pudiéramos ver para que nos... Sé que está medio pequeñito, pero por ahí... Pablo estaba en Antioquía, en este punto, ahí cerca de Tarso, donde dice Siria a la derecha. Pablo quería llegar a Éfeso, a este rincón, 1000 kilómetros más o menos a pie. Y todas esas ciudades son las ciudades que él pensaba que iba a poder hacer algo. Este es mi plan. Ya sé, mientras voy allá voy a ir a hacer esto y lo otro. Y en todo ese recorrido, el Espíritu le prohibió predicar. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como las planeamos? ¿Cómo reaccionamos cuando una puerta se cierra? Cuando decíamos, no, yo estoy haciendo esto, yo, pastor, he venido a la iglesia fielmente, estoy ordenando mi casa, mi familia, estoy empezando a honrar al Señor con mi vida, estoy orando para que mi familia siga creciendo y ahí voy caminando, Señor, con fe, estoy creciendo en mi fe y ¡pum! Puerta cerrada en la cara. ¿Pero qué pasó? Si yo hice todo bien. Pastor, yo oré, yo fui a la iglesia, yo hice, ¿por qué las cosas no salen? Pablo no dice cuál fue su reacción, pero dice que luego de haber intentado en la primera parte del viaje, dijo, bueno, se ve que Dios no nos quiere habilitar para predicar, vamos hacia el norte, allá arriba, Bitinia y Misia, allá bien al norte, bien arriba. ¿Y qué dice? Que el Espíritu de Jesús tampoco le permitió. 2 puertas cerradas. ¿Cómo te sentís cuando estás caminando y la puerta se cierra? Doblas para el otro lado y la puerta se cierra y terminás en un lugar que se llama Troas. ¿Lo alcanzan a ver Troas en el mapa? ¿Lo alcanzan a ver? Ahí cerca de la costa. Ahí terminó Pablo. Eso no fue un viaje de un día, no fue un subte, un colectivo. Fueron días, semanas de viaje donde el Espíritu Santo lo frenó en seco a Pablo. Frenó completamente en seco la estrategia para evangelizar, todo lo que tenía planeado.
2 puertas cerradas, una atrás de la otra, sin ningún tipo de explicación, sino puertas cerradas. ¿Cómo manejamos los no de parte del Señor? Fíjese que en ningún momento lo que acabamos de leer dice que Pablo hizo algo mal para que se ganara esta puerta cerrada o que hubiera hecho algo que Dios le había dicho que no fuera. No es que Pablo estaba caminando en desobediencia y por eso se cerró la puerta. Pablo estaba haciendo la obra del Señor. Pablo estaba caminando en lo que el Señor quería que él caminase. Pero en ese camino hubo un montón de no y de puertas cerradas. No hay otra forma, querido hermano y hermana, de vivir la fe que siguiendo a Jesús. No hay otra forma. No hay otra forma. No nos juntamos los domingos a la mañana a jugar a hacer iglesia. Acá somos personas que amamos al Señor, seguimos al Señor. No somos perfectos, pero lo hacemos y queremos obedecer en todo lo que el Señor nos pone por delante. Y a veces en el obedecer nos pasan cosas como le pasó a Pablo, todo planeado y un montón de no y de puertas cerradas. Estas puertas cerradas no significaron un no rotundo, sino significaron que ahora no es el tiempo. Porque nosotros podemos leer más adelante en el libro de los Hechos, hay un tercer viaje que hace Pablo, donde él pasa 3 años en Asia, en ese lugar, estableciendo iglesias, haciendo un trabajo increíble. Pero en ese momento fue no tras no tras no. La mayoría de nosotros asumimos que las puertas cerradas significa que hemos escuchado mal a Dios o que Dios nos está castigando por algo que hicimos. Esa es nuestra mentalidad. Generalmente tendemos a ir a ese camino, a pensar lo peor. Pero la verdad no es así. La verdad es que todo tiene un sentido en el plan maestro de Dios, que nosotros no podemos ver, que se va como desenvolviendo mientras caminamos en fe y en la dirección correcta. O sea que tu trabajo y mi trabajo es saber que estamos caminando hacia la dirección correcta, que estamos escuchando a Dios y yendo hacia el lado que el Señor quiere, ordenando mi vida, mi familia, haciendo las cosas que debo hacer y empezar a caminar. Y se van a cerrar puertas, pero entender que, bueno, Dios sabe por qué y seguir adelante. Pablo siguió adelante y llegó a Troas. Pero antes de llegar a Troas, hay algo muy precioso que aparece en estos versículos. Si usted lo prestó atención, en estos versículos, Lucas, que fue el autor y que lo escribió, el libro de los Hechos, inspirado por el Espíritu Santo, intencionalmente el Espíritu de Dios deja plasmado la acción de la Trinidad. En el versículo 6, el Espíritu Santo le prohíbe predicar el Evangelio en Asia. El versículo 7, si no me equivoco, el Espíritu de Jesús no le permite predicar en Bitinia y en las otras zonas. Y en el último versículo es donde se escucha que Dios le había revelado que debían ir a anunciar el Evangelio a Macedonia. De manera intencional vemos la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, orquestando, dirigiendo los pasos de Pablo y sus compañeros de viaje. La Trinidad misma. ¿Sabes por qué creo que el Señor lo deja claro ahí? Es para que hoy, 2000 tantos años más tarde, podamos leer esto y podamos tener la convicción de que Dios Trino está interesado en guiar tus pasos y mis pasos. Dios se quiere involucrar en tu vida. Él quiere ayudarte a mostrarte por dónde ir, por dónde no ir, qué hacer y qué no hacer. No solo tenemos que afinar el oído. Pablo, en ningún momento vemos que él se enoja y que queda ahí pataleando en algún rincón. Él escucha y él obedece. Y eso por ahí es lo más difícil. Aprender a estar atentos en el camino. Eso no es fácil, porque a veces tenemos tantos ruidos alrededor nuestro, tantas decisiones que queremos tomar ya.
Tenemos que ir un paso a la vez, confiando en la dirección del Señor y entendiendo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Como dije, Pablo llegó a Troas. Si volvemos al mapa, a ese lugar en la costa. ¿Sabe lo que es Troas? Para mí Troas, ese espacio intermedio. Ese espacio donde llegás después de que un montón de puertas se cierran. Ese lugar donde tuviste que vos ibas totalmente confiado por ese camino y se cerraron un montón de puertas, tomaste un montón de curvas, te sentís un poco perdido, arrancaste con un plan confiando en el Señor, oraste al Señor, le pediste un montón de convicción y estabas seguro y ahí estás. Después de 2 puertas cerradas, sin ningún plan, totalmente perdido. Troas no era el destino de Pablo, pero sí fue una parada donde Pablo tenía que parar para escuchar a Dios. ¿Estaremos en algún Troas? ¿Hay alguno aquí que quizá esté en un Troas? Por supuesto no es lugar geográfico, pero en ese espacio donde venís caminando, siguiendo al Señor, tuviste un montón de idas y venidas y hoy te sentís como caído porque viste que algunas puertas se cerraron y no sabes cómo vas a seguir adelante. Pues la buena noticia es que un Troas para Pablo es el lugar para un plan nuevo. Es el lugar donde el Señor quiere mostrar, es el lugar donde hay que esperar. El problema que tenemos es que nosotros queremos que las situaciones se solucionen rápido. 24 horas y tener todo el lugar resuelto para seguir adelante. Pero eso es la ansiedad. Porque esperar muchas veces nos provoca una ansiedad. Pero Troas es un lugar necesario donde debemos parar, donde debemos estar tranquilos. Es donde Pablo aprendió a estar en el medio de la incertidumbre y a escuchar a Dios en el medio de la incertidumbre. Quizás hoy te sentís en el medio de la incertidumbre por cualquier razón que te haya pasado. Quizás necesitas llegar a ese Troas, todavía no llegaste a ese Troas. Pero en ese Troas es donde Dios te va a hablar. Fíjense que cuando leemos el texto dice la palabra del Señor en el versículo 10, después de que 9, durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puesto de pie rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo las visiones, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas nuevas a los macedonios. Es en Troas donde llegó la dirección clara para Pablo. Es en Troas, es en ese espacio de incertidumbre, pero en ese espacio donde yo aprendo a esperar, no desesperar. Aprendo a esperar donde puedo dormir en paz, donde la ansiedad no me gobierna. Es el lugar donde Dios no te abandona, pero es un lugar donde Dios te reorienta y te prepara para escuchar lo que va a venir. Quizá alguien está en Troas y necesita escuchar lo que Dios quiere para tu vida en los próximos meses. Troas, Dios prepara tu corazón para escuchar y recibir hacia dónde vas a ir. Entonces no tengas temor, no te desesperes, no te quedes pensando: hoy no pude aquí, no pude allá, porque ahí es donde esa visión se manifiesta, ese sueño donde aparece este hombre pidiéndole ayuda de Macedonia. Macedonia quedaba del otro lado, lo que hoy decimos es la parte del continente europeo, y la verdad que en este segundo viaje fue como el evangelio salió de la región del Medio Oriente y de esa parte de Asia y cruza por primera vez a Europa. Y si nos animamos a trazar la línea, nosotros, la fe cristiana llega al continente nuestro desde Europa.
¿no? Porque vemos que llegó a Estados Unidos y estas maestras que llegaron ahí con Sarmiento, ¿no? Vinieron, pero todo viene desde ese lado. Fíjense si Pablo se hubiera quedado llorando amargamente y no queriendo escuchar a Dios por las puertas cerradas y hubiera cancelado todo el plan que Dios tenía. Pero había que esperar, había que permanecer, había que seguir pensando y esperar el momento justo para finalmente tener la dirección clara. Vamos para Macedonia. Si prestó atención, fíjese que ¿quién tiene el sueño ese? ¿Quién de todos los que estaban con Pablo tuvo el sueño? Ya uno, no se peleen. ¿Quién? ¿Solamente Pablo? ¿Estás seguro? A ver, se nota ahí algo interesante en ese texto bíblico. ¿Qué dice en el versículo 10? Dice que ni bien que Pablo tuvo la visión de este hombre de Macedonia diciendo vamos al otro lado, ¿qué dice? Enseguida que ¿cómo dice? Enseguida nos preparamos. ¿Quién puede ser? Sigamos leyendo. Nos preparamos y ¿cómo dice? Convencidos de que Dios nos había llamado. Fíjese que esto es otra cosa ahí hermosa y poderosa. Pablo tiene la visión, el resto que estaba con él no dudaron un ápice de que era Dios el que estaba detrás de esto. No tuvieron dudas. ¿Sabes qué? Muchas veces la interpretación de lo que Dios quiere hacer en tu vida necesita ser en un contexto de comunidad y de familia. Porque ahí es donde encontrás a otro que dice, sí, amén, lo creo, eso es lo que el Señor está haciendo en tu vida. No tengo duda, estoy convencido que es lo que Dios quiere que hagamos. Y ahí comienza la travesía, ahí cruzan hacia el otro lado y llegan a diferentes ciudades a predicar el Evangelio. Ahí es donde realmente se piensa expandir el Evangelio hacia esa región del mundo que no había llegado aún. Camino planeado, muy diferente el que tenía Pablo el día que salió. Puertas cerradas, una tras la otra. Se sentía inútil porque para eso estoy, para predicar. Pero el Señor no lo permitió. Llegó a Troas, no permitió que la ansiedad tomara el lugar. Al contrario, se preparó para escuchar al Señor. Y cuando Dios habló, hubo otros al lado de él que confirmaron que estamos convencidos que Dios nos quiere del otro lado, que Dios nos quiere. ¿Y sabe qué? Eso es poderoso, iglesia, porque tenemos que aprender a seguir al Señor, un paso a la vez, confiando en el Señor. Y si hay puertas cerradas, aprender a discernir las puertas encerradas. ¿Por qué? Porque las puertas cerradas no siempre son un rechazo. Muchas veces son una redirección. Son una redirección. No era por ahí, quiero que vayamos para el otro lado. Y en esa redirección hay mucha enseñanza, mucho aprendizaje de parte del Señor. Ojalá el texto bíblico nos mostrara ahí como si fuera una fórmula matemática para aprender cómo discernir una puerta, si se cierra porque el Señor la cerró o porque el enemigo la cerró. No hay, pero sí hay algunas cosas que podemos ver. Cuando el Señor cierra una puerta, por más que estamos perdidos y no entendemos por qué, pero hay una paz. Hay una paz que es rara, porque decimos, pues no sé por qué estoy haciendo todo bien. Cuando Satanás es el que cierra la puerta, lo que sucede es diferente. Lo que empieza a producir es un peso, una pesadez, una frustración, un enojo. Y el fruto que sale de eso no es bueno, no es algo saludable. Te sentís mal, te sentís como que las cosas no están tan mal. Entonces tenemos que aprender a discernir estas puertas. No toda puerta cerrada la cerró Satanás. Hay puertas que Dios cierra. Hay puertas que Dios cierra. Aprendamos a discernir. Porque si hay confusión, si está ese malestar, esa pesadez y no hay paz,
Es muy probable que el enemigo esté detrás de esa situación. La otra verdad que quiero que usted se lleve en esta mañana es que el todavía no es lo mismo que nunca. El todavía no es lo mismo que nunca. Cuando el Señor le dijo a Pablo, no a Asia, no le estaba diciendo nunca a Asia. Obviamente Pablo no sabía, pero igual que vos y yo no sabemos. Si de repente planeaste y vas para un lado y lo único que has recibido es un no, bueno, confía en el Señor. Confiemos en los tiempos del Señor. Sus tiempos son siempre perfectos. Quizá alguien tenía un sueño con un negocio o hacerlo y lo venía intentando y no sabía. Bueno, quizá el Señor nunca dijo no, que lo abandone, sino está diciendo no todavía. Quizá alguna situación familiar que no se viene resolviendo por X o Y razón. Dios no está diciendo que nunca se va a resolver, sino por ahí no todavía. Tenés que todavía procesar, caminar. Hay cosas que tenemos que aprender en este recorrido. Este camino que vivimos nos genera un montón de aprendizaje y nuestro corazón va tomando la forma de Cristo. Porque este es el fin total de todas las cosas, es que nos parezcamos más al Señor Jesús. Y la tercera y última verdad que quiero que usted guarde en su corazón es, y la verdad que esta es la que más incomoda, porque me gustaría decirles que decirle que sí, las puertas abiertas y seguir al Señor no trae sufrimiento, pero sería una mentira. La puerta abierta no lleva necesariamente a una temporada fácil. Una puerta abierta, una clara dirección del Señor no te lleva a una temporada fácil. No necesariamente. Sé que esta es la parte menos popular de la prédica de la mañana. Porque si miramos la historia de Pablo, después de haber pasado toda esta historia de viajando 1000 kilómetros, finalmente en Troas, gracias Señor, nos hablaste, cruzamos al otro lado. Cruzaron al otro lado. ¿Sabe lo que vivió Pablo del otro lado? Lo reventaron a palos, lo desnudaron, le pegaron y sobre todas las cosas lo tiraron en una prisión. Y lo tenían como los de máxima seguridad, encadenados, posados, todo lastimados sin que sus heridas hayan sido curadas. Ahí estaba, golpeado en un calabozo, totalmente preguntándose, quizás si fuera Germán estaría diciendo, y para esto, Señor, dije que sí. Te estoy siguiendo, estoy haciendo tu voluntad. Es lo que me pediste. A todos los no tuyos, Señor, los respeté. Dijiste que sí, que fuera a Macedonia. Acá estoy, llegué a Macedonia. Y lo único que he encontrado es problema tras problema, circunstancia tras circunstancias. La ciudad donde él tuvo esa visión, Macedonia, terminó siendo el lugar de la golpiza para Pablo, donde sufrió un montón. Seguir al Señor no es fácil. Seguir al Señor hay sufrimiento. La palabra del Señor dice que a través del sufrimiento nos parecemos más a Cristo y entendemos más al Señor. Y entendemos el dolor del otro también. Y nos hace tener mayor compasión por las otras personas. Ahí estaba Pablo en Filipos, en una cárcel, desnudado, azotado, golpeado. Pero ¿saben qué? Cuando Pablo fue llamado, el Señor fue claro con él. ¿Se acuerdan Pablo, aquel que perseguía a los cristianos? Cae al suelo, no puede ver. El Señor usa a una persona, Ananías. Y Ananías, en el capítulo 9, lo voy a leer rápidamente. El Señor le dice a Ananías, en esa conversación que tiene, ve, que vaya a verlo Pablo, porque ese hombre es un instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre.
El Señor lo llamaba, pero al mismo tiempo le decía, va a haber padecimiento. ¿Y sabes qué? A veces hay padecimiento por servir al Señor, por seguir al Señor. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Puede haber padecimientos, pero hay fruto. Hay fruto. Pablo, cuando cruzó de Troas a Europa, inmediatamente estaban buscando un lugar para orar en el río. Se impusieron a charlar con unas mujeres. Y una mujer, Lidia, se convirtió al Señor y toda su familia se convirtió al Señor. Al poco tiempo iban caminando, una mujer endemoniada que unos tipos la utilizaban para que adivinara, hiciera cosas como esas. Andaba diciendo, estos son los que traen los mensajes de las buenas nuevas. Pablo se cansó de que la siguiera con el grito. En el nombre de Jesús, como cantamos y como declaramos, le dijo, fuera. Y el espíritu abandonó a la mujer. Y los hombres que perdieron el negocio y los llevaron a la corte, ¿para qué? Para que terminaran en Filipo, en la cárcel. Los golpearon y en la cárcel. Pero ¿qué pasa en la cárcel una noche? Mientras Pablo y Silas adoraban al Señor y oraban al Señor, un temblor que sacude los cimientos de la cárcel hace que todas las puertas de la cárcel se abrieran, los cerrojos se abrieran, y el carcelero, que estaba a punto de cortarse el estómago porque dice, ya, se me fueron todos, me van a matar, me mato yo. Pablo dice, no te mates, aquí estamos todos. Y este carcelero dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y ese mismo día, el hombre que lo tenía en la cárcel le estaba limpiando las heridas a Pablo y le estaba curando las heridas. Y ese mismo día toda su casa fue bautizada y salva. Ve, hay sufrimiento, pero hay fruto. Hay sufrimiento, pero hay fruto. Cuando uno está caminando en el plan de Dios, el sufrimiento, uno aprende a vivir de la mano del Señor y a sobrellevarlo, sabiendo de que hay fruto. Porque Dios en su misericordia, y esto es lo más poderoso que puedo compartirles en esta mañana, es que el Señor en su misericordia, en el medio del sufrimiento, nos hace abrir los ojos para ver el fruto. Todos saben que Franco, hizo una semana que falleció Franco. Un sufrimiento más grande que ese. Pero en el medio del sufrimiento, y que todavía uno sigue sufriendo, el Señor nos deja ver el fruto. Cada uno de ustedes son parte de ese fruto. El lunes pasado, personas que conocemos de hace 30 años por lo menos, en la fe, estuvieron acá, si no estuvieron acá, estuvieron por mensaje. Y el Señor te deja ver el fruto. Vale la pena decir que sí a los planes del Señor siempre. Aunque haya sufrimiento, aunque haya muchos momentos que nos rasquemos las cabezas y digamos, pero ¿por qué, Señor, tantos no? Pero, Señor, ¿por qué la golpiza innecesaria? ¿Por qué aquí en un hueco, en una cárcel? Esto es injusto. Pero siempre nuestra visión es limitada. Pero el Señor, que es bueno y poderoso, nos abre los ojos para ver el fruto. Como iglesia tenemos que aprender a valorar dos cosas que Pablo hizo en todo este recorrido que acabamos de hacer juntos. La sensibilidad para detenerse cuando Dios dice espera o dice que no. Tenemos que aprender a tener esa capacidad de poder parar. Pero también tener la velocidad para movernos cuando el Señor dice ahora, cruzá.
Porque a veces, cuando el Señor ya dijo, dale, vamos, nosotros decimos, bueno, pero tengo que orar, necesito orar. No, déjame que ore para que tenga todo listo. Cuando el Señor dice algo, tenemos que hacerlo y cumplirlo, y movernos y seguir adelante. Obviamente, cuando Pablo inició su viaje, él no tenía ese plan. No pensó todo lo que iba a recorrer, pero el Señor sí. Entonces, descansemos en Él. Que Él guíe nuestros pasos. Que Él haga todo lo que necesitamos hacer y aprender en este recorrido. Quizá alguno en esta mañana está en ese espacio intermedio, en el Troas. El Señor te va a hablar. No dejes que la ansiedad te domine. Prepara tu corazón. Quizá alguien está en esa puerta cerrada. Bueno, en vez de quedarte enojado, ¿por qué no se abre la puerta o tratando de abrirla por la fuerza? Seguí caminando por el camino confiando en el Señor. El Señor a su tiempo correcto, si es su voluntad, te traerá de nuevo por esa puerta. Pero también hay algunas personas aquí, y esto es lo que creo, en las cuales el Señor ya les habló y ya les dijo qué teníamos que hacer o qué debías hacer. Y en vez de caminar en ese sentido de urgencia, porque Dios dijo, dale, vamos, te has quedado dando vuelta. Sea lo que sea, si el Señor te habló claro, entonces tenés que moverte. Tenés que moverte. No hay nada peor que pasar nuestros años sin hacer la voluntad del Señor. En este camino que no habías planeado, vas a encontrar sufrimiento, pero vas a encontrar el consuelo del Señor, el consuelo de su iglesia. Y vas a ver el fruto de tu decisión de haber dicho que sí. Haber dicho que sí. Yo pensaba esto y con esto termino. La vez que salimos de la congregación donde estamos y vinimos a comenzar esta obra acá, fue decirle que sí al Señor a lo incierto. Si algunos se recuerdan la historia, fue una etapa muy, muy difícil. La situación que la iglesia casi nadie, era un grupo muy pequeño aquí que se juntaba, la iglesia del otro lado que era un poquito más grande, ¿no? Sé que hay algunos que recuerdan esos inicios, ¿no? Pero fue un paso al aire, decirle que sí al Señor sin saber. Pero hoy, 20 y tantos años, mucho más tarde, podemos ver el fruto de haber dicho que sí. Y el fruto que está acá, hay otros que han salido y están en otras congregaciones y otros que se han ido a otras partes del mundo. Gloria al Señor. Podemos ver el fruto, decir que sí. ¿Que ha habido sufrimiento? Sí. Pero el Señor y su consuelo y su presencia es tan grande y vale la pena decirle que sí al Señor. Amén. Puede ponerse de pie, vamos a terminar orando en esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor, por lo que tu Espíritu Santo dejó plasmado en la vida de Pablo en esta instancia donde la guía del Espíritu Santo o la guía de la Trinidad de Dios ha sido tan clara. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Padre, te pido que ministres el corazón de tus hijos, Señor. De los que estamos acá, aún de aquellos que están mirando por internet, Señor, que sean bendecidos y ministrados por tu palabra. Sea el poder de tu Espíritu Santo tocando el corazón de tus hijos, Señor. Padre, quiero orar por aquellos que están en Troas. Aquellos que piensan que ya han pasado por varias puertas cerradas y todavía no entienden por qué.
Si hay alguien aquí que se siente que está en ese trono, ¿puedes levantar tu mano? Señor Padre, tú conoces el corazón de aquellos que se sienten en ese lugar de incertidumbre, que han intentado, que han probado y que parece que las cosas no cambian y que no se sabe cuál va a ser el siguiente paso. A veces hasta el enemigo viene y trae mentiras diciendo que has perdido, que has malgastado tu vida. Y esas son mentiras del enemigo. Troas es un lugar donde Dios te prepara para escuchar su voz clara. Pero recordá que la interpretación de ese sueño vino confirmada por otros. No te aísles del cuerpo. No te alejes del cuerpo. No te alejes de la iglesia. Compartí con otros para que estén orando por vos. Pero el Señor te va a hablar. Y cuando te hable, va a ser el tiempo de moverte. No de esperar, ya pasó el tiempo ese, moverte. Señor, trae ánimo, no desánimo al corazón que está en Troas, Señor. Y que tu palabra sea más fuerte que cualquier otro tipo de palabra, cualquier otro tipo de ruido interno o externo, Señor. Tu voz, Señor, sea tan clara como la visión que Pablo tuvo, Señor, de ese hombre macedónico diciendo, ven y ayúdanos. Que así sea tu voz clara, Señor, sobre aquellas personas que están en Troas, Señor. Padre, quiero orar ahora por aquellos que se están topando con el no, con las puertas cerradas. Señor, solo tú sabes si esa puerta la cerraste tú, Señor, o es el enemigo, Padre. Pero te pido ahora, Señor, que el Espíritu Santo que mora en el corazón de aquellos que están en este tiempo enfrentando puertas cerradas puedan discernir en el Espíritu, Señor. Puedan discernir si esta puerta, eso está trayendo la paz tuya, Señor, o la condenación del enemigo. Para que puedan permanecer, Señor, si tienen que permanecer golpeando la puerta hasta que se abra. O simplemente tienen que aceptar el redireccionamiento de parte de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, tú hablas claro, Señor. Tú no te escondes. Cuando buscamos tu rostro, Señor, tu presencia está clara frente nuestro, Señor. Si necesitamos tu voz, Señor, tu voz se hace bien clara y audible, Señor. Si hay alguien que necesita dirección en esta mañana, Señor, que la pida, que la clame, Señor, y que escuche tu dirección, Señor, y que valore, Señor, la importancia, Señor, de parar cuando hay que parar y de moverse cuando hay que moverse, Señor. Padre, yo oro, Señor Jesús, por aquellos que están enfrente de estas puertas cerradas, Señor, para que sea tu Espíritu Santo que traiga convicción, Señor, y discernimiento en qué hacer y no hacer, Señor. Y últimamente, Padre, quiero orar por aquellos a los cuales ya le hablaste, Señor. Aquellos a los cuales ya les dijiste qué tenían que hacer. Que es algo que el Señor te lo dijo muy claro. Y quizá no es algo de esta semana, sino ya lleva años. Y no lo activaste. No lo activaste. Te quedaste dando vueltas. Dijiste, voy a orar, voy a hacer esto, lo otro. Quizá hay miedo. Quizá el miedo viene porque tenés temor a que lo que venga sea tan difícil y que te produzca lágrimas. Te puedo decir ahora mismo que no importa las lágrimas que produzcan. El mejor lugar para vos es estar en el centro de la voluntad del Señor y no caminando fuera de ella o simplemente parado esperando, excusándote. Ya pronto, Germán, sí, ya lo voy a ir, ya voy, Señor, sí, ya lo voy a hacer. Déjame que me case, déjame que haga esto, déjame que haga lo otro, déjame que me reciba, déjame que consiga esto. Y excusas tras excusas tras excusas. Basta. Cuando el Señor habla, es tiempo de moverte. Si hay alguien aquí al cual el Señor te habló muy claro y por alguna razón ha frenado ese llamado de parte del Señor, yo quiero pedirte que con valentía puedas levantar tu mano, no para condenación, sino para humillar al enemigo, para decirle no. Aquí hay el hombre y la mujer de Dios que
que van a caminar en los planes y propósitos del Señor, sin importar, gloria al Señor, sin importar. Si el Señor habló, tenés que decir sí y amén. A lo incierto, nos enfocamos en la certeza que tenemos en Cristo Jesús, de que Él va con nosotros, Él nos guía. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendigo, Señor. Te doy toda la gloria, Señor. Gracias, Señor. Que en esta mañana, Señor, al terminar este tiempo, Señor, nos lleves a tomar decisiones, Señor. Decisiones que nos acerquen más a ti, Señor. Y hacer solamente tu voluntad, Señor. Sin importar el precio que haya que pagar, Señor. Porque siempre, siempre vale la pena caminar en tus planes y propósitos, Señor. La melodía de esta canción es tan hermosa y la letra tan poderosa. Porque está hablando de que el Señor va a volver. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra parte, siguiéndole al Señor. Sí, iglesia, ¿por qué no adoramos juntos cantando esta canción como una oración, como una expresión del corazón? Y por qué no también decirlo como un tiempo para tomar una decisión personal, sea cual sea en el lugar que te encuentres. Vamos a cantar juntos. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas, y cada vez más disminuyendo, porque importa que Él crezca. Mi placer en Él está. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera en Él está, y yo camino con la certeza de que volverá. Es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis días es Él, es Él. Por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Vamos a volver a declarar esta tremenda palabra sobre nuestras vidas. Pero ¿sabe qué significa Troas? La ciudad esa donde Pablo estaba en la incertidumbre. Troas significa literalmente herida. Y los pastores Germán y Karina van a estar aquí orando por todos aquellos que se encuentran en un Troas de heridas. Si usted está en un Troas de heridas, acérquese al pastor Germán y Karina, van a estar orando. El resto vamos a estar adorando. Y si usted se tiene que retirar, hágalo en silencio, respetando que Dios está ministrando a algunos y el resto estamos adorando. Amén. Así que vamos a declarar: estoy preparando el camino. Y si usted está en un Troas de heridas, acérquese aquí, los pastores van a estar aquí. Y si usted quiere quedarse a adorar, hágalo. Y se tiene que retirar, por favor, los sugieres indican que se retiren en silencio. Amén. Así que vamos a estar adorando al Señor, siendo ministrados, y algunos por razones obvias estarán yendo a sus casas. Nos vemos el próximo domingo en un
tiempo de adoración. Declaramos juntos. Estoy preparando el camino, Apaguen los reflectores del frente. enderezando las veredas, Adorando o en silencio retirándose cada vez más o siendo ministrados. llevo. Porque importa que crezca. Mi placer en él está. Yo no soy digno de desatar sus andares. Declara, iglesia. Mi vida entera en él está. Y yo camino con la certeza de que volverá. Él vuelve. Por él gastamos nuestras vidas. Porque hay fruto. Porque hay fruto. Dueño de mis días, por él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis El días, dueño de nuestras vidas. y él volverá. Soberano el poder. Soberano el poder, él volverá. Él vuelve. El gobierno en él está. Verán, él traerá. Abrí tus En ojos. sus manos su recompensa. Hay recompensa él para tus volverá. lágrimas. Soberano el poder, él volverá. Y el gobierno en él está. Vean, él traerá en sus manos su recompensa. Es él, por él que estoy gastando mi vida. Declara. Él es el dueño de tu vida. Dueño de mis días, Es el que redirecciona tu camino. es él. Por él estoy gastando mi vida. Es el que te llama Todo por a amor, entregar tu vida a Cristo. la alegría. Dueño de mis días. Si hubiera aquí alguien que quiere entregar su vida al Señor, decir, Señor, yo quiero comenzar un nuevo tiempo en mi vida espiritual con vos, vení aquí donde yo me encuentro, vamos a estar orando por vos. Tal vez estás acá por primera vez y el Señor quiere que te vayas con vida y vida eterna y abundante. En sus manos Si estás su aquí recompensa, y nunca y él volverá. tuviste un encuentro con el Señor Jesús, vení aquí, vamos a orar por vos para que el Señor se revele a tu vida, que su amor te conmueva, Y que el puedas tomar un gobierno compromiso en él con Él. está. Pero no te vayas sin Cristo, Él traerá no te vayas sin en Cristo. sus manos su recompensa. Decile. Y él volverá. Soberano el poder, él volverá. Y el gobierno en él está. Él traerá en sus manos su recompensa. Y él volverá. Soberano en poder, él volverá. Y el gobierno en él está. autoridad. Vean, él Tiene el traerá gobierno. en sus manos
recompensa y Él volverá. Rompió toda cadena. Soberano en poder, Él volverá. Señor, te abre y cierra Y el puertas. gobierno en Él está. Fe ante Él traerá. Es Él, es Él. Por Él estoy gastando. Vale la pena gastarse para Cristo. Perdiendo Vale la pena servir al Señor. Vale la pena ser parte de la iglesia del dueño de Señor. mis días. Vale la pena cada domingo estar juntos. Vale la pena Por Él ser estoy iglesia. Ser, somos familia. Vale la pena. Gracias, Señor, gracias. Porque tu palabra nos ha hecho entender que hay un después de Troas. Que no sabemos cómo será, pero sí sabemos que en ese después hay frutos. Y frutos que te llevan gloria a tu nombre. Padre, queremos despedirnos en silencio. Respetando a los que están aquí adelante, yo te ruego en el nombre de Jesús que si te vas a retirar, te retires en silencio. Que hables afuera, está el solcito, está lindo, pero vamos a dar lugar aquí para que el Señor siga ministrando. Recordá el miércoles de 7:30 a 9:30 el aposento alto para que vengas a encontrarte con el Señor. Recordá todo el fin de semana las diferentes actividades, generación, todo lo que el Señor nos ha estado hablando. Pero el domingo, 10 de la mañana, desayunamos juntos y a las 11 celebramos al Señor. Que Dios te bendiga. Mientras los instrumentos, solo los instrumentos estarán ministrando, podés retirarte si tenés que hacerlo en silencio. Si necesitas oración, vení aquí adelante. Pero por favor, no hables aquí. Hay hermanos que están en Troas, en heridas, necesitando ser ministrados por Él. Así que por favor te ruego, los sugieres por favor me van a estar ayudando a indicar que salgan y que todos los saludos sean afuera, mientras el Señor sigue ministrando aquí adelante. Hay intimidad y los instrumentos siguen adorando al Señor. Tiempo de intimidad. Saludá afuera, por favor, hacé silencio afuera. Dejamos que el Espíritu se mueva en este tiempo, en este lugar. Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Si querés encontrarse con Cristo como Señor y Salvador de tu vida, hay hermanos que están orando aquí contigo.